Hola, hola. Bonito viernes, empezando un fin de semana con buenos calores. Aquí estamos de nuevo para un nuevo programa de Viernes Viajeros para conversar con Denise sobre aventuras de viajes para que ustedes empiecen ya a inspirarse, a atreverse a moverse de sus lugares, a ir hacia lo desconocido. Miren que cada vez eh, se está haciendo más fácil viajar, mucho más fácil que antes. Ahí está Denise. A ver, pero voy a tratar de no ponerme. Aquí estamos. Cito que me llega en la tarde, justo ahora nada más, ¿no? Denise, ahí te envié la invitación. Ahí estamos. Denise, Hola, se ve como un color de piel nada más en toda la pantalla. espérate, dame un segundo. Dale. Ahí está. Ahí estoy. Sí. Tengo muy mala luz hoy día. Ahí yo tengo una luz preciosa, mira. Sí, sepo, qué envidia. Qué pesada, no se vale. No, me encanta esto. Esto solamente ahora, cercano al solsticio, en la tarde, se pone el sol por entre medio de unas cañas que tengo y puedo hacer este juego de luces que dura un ratito nada más. No, yo acá ayudándome mira, con una luz de verdad, porque tengo muy mala luz en la casa. ¿Cómo estás? Ya. ¡Ah! ¡Qué día! ¿Sí? ¡Qué día! Pero estoy aquí. Estamos listas. ¿Tú cómo estás? También podría decir qué día, aunque ayer fue el qué día. Auto en Ya. pana, el auto tuvo que, oh, hoy día estuve con mecánico, así es que también qué día. Un día de truenos Bueno, y relámpagos ayer, estuvo rico. ¿Allá aquí pasó sí. algo, no? Sí, ¿Así? había harto viento y algunas plantitas se revolucionaron. Entonces había tierra. Donde yo trabajo, los chicos que yo trabajo en un espacio de cowork, entonces hay unas plantitas, tenemos como una terraza, una azotea arriba. Me dicen, hoy día llegamos y estaba todo sucio, no sé quién lo hizo. Le dije, probablemente el viento lo hizo. Y claro, Mm. estaban todas las plantitas, habían dejado tierra por todas partes. Le dije, el viento, pero déjeme mirar las cámaras, veo las cámaras y claro, era como que había una trompa. Estuvo Lindo entretenido. igual, po. Sí, Oye, tú simpático. me habías propuesto el otro día hablar de los amores en los viajes, Lo habíamos hablado, sí. ¿sí? Está bueno, ¿no? A qué te referías con eso? A ver, cuéntame, yo quiero saber. Eh, no, porque uno de repente sale y conoce personas Ya. y conecta con gente que uno no hubiera conectado si es que no hubiera estado en esa posición. Entonces, entretenido de explorar por ahí. A mí, a Porque mí, se te abre un poquito la mente también, porque imagínate tú estar acá en Santiago, te cruzas todos los días o tú allá en Limache, te cruzas todos los días con las mismas personas. Y de repente sales un día y ¡pah! Y se te abre un mundo, se te abre un mundo en términos de posibilidades de conocer personas nuevas, en términos de nuevas nacionalidades incluso. Eh, Uno tiene que lidiar consigo mismo y adaptarse también a eso que se te propone. a mí me preguntaban mucho, cuando me fui a vivir a ¿Mm? México, me preguntaban mucho si me fui porque me enamoré, fíjate, siempre me preguntaban eso. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me preguntan eso? No, me decían, ¿qué? ¿Conociste un hombre? ¿Por eso te fuiste? Y no, pues, no, no fue así. Porque a Me la fui por- gente le encanta ese pensamiento mágico también. Ahora yo creo que es para derribar, no, derribar y alimentar un poco el pensamiento mágico, porque está bueno. Pero tú también me contaste que tú te habías ido y que habías quedado en la casa de una persona. Tampoco me dijiste si esa persona era como un romance o no. No, o sea, sí puedo decir que una de las cosas que me motivó fue el primer viaje que hice a México, yo ¿Mm? llegué a la casa de un primo hermano mío que vivía en Ciudad de México. Y ahí ¿Mm? conocí un gringo, Ah, que ¿viste?
hacía fotografía como de noticias y nos enamoramos profundamente, me encantó. Y cuando volví, en esa época nos escribíamos correo electrónico y yo Ah, no tenía claro. internet. Entonces tenía que ir a los cibercafés a A chequear su romanciar. correo electrónico y los imprimía, Ah, me los llevaba a mi lindo. casa o en disquete, los guardaba, los leía tranquilamente en mi casa y le contestaba en mi casa, los guardaba en Ya. disquete y luego iba a los cibercafés y lo enviaba. Y también nos mandábamos fax, No, qué qué viejo. bonito. Y, y sí surgió que él me dice, vente a vivir acá, a México. Ah, Entonces ¿viste? empecé a buscar Algo departamentos, había. algo ahí, la primera vez, Mm. claro, algo hubo, pero en el momento en que yo estaba preparándome como para irme a vivir con él a Ciudad de México, a él le salió un trabajo en Miami, Ya. un trabajo de fotógrafo. Y su familia es de allá, entonces se fue para allá y fue, dije, Miami. Y después me Voy a invitó, hacer yo Miami. ¿Ya? me dijo, ven a conocerlo. Yo no vivo en Miami, Miami, no en Miami en las películas, vivo en las afueras de Miami, que es completamente distinto. Y claro, lo fui a ver, eh, es muy bonito donde él vivía. Hicimos un viaje, cruzamos Florida hasta el otro lado, hasta el Golfo de México por dentro. Allá hay un lugar donde están las casas que son museos de Ford, el creador de los autos, y de Edison, el de la ampolleta, que eran vecinos. Ujú. Y, Sí. y tienen sus museos y qué sé yo, pero me pasó que tuve un bajón como una reacción alérgica a Miami. Me vino una cosa en la espalda, una especie de Ah, herpes una que reacción jamás, real. real, así, Sí, bueno. mal. Mira, todas las veces que he ido a Estados Unidos he tenido una reacción física, Mm. mal. Así que yo dije, ¿sabes qué? No, esto no. Y fue súper triste, terminamos la relación y después yo seguí viajando. Cuando me fui a vivir a México, me fui porque sí nomás, no, ahí ya no iba persiguiendo, ni enamorada, ni nada de eso. Mm. Pero sí es verdad que es motivador, o sea, uno conoce y se enamora y te da más. Ah, mira, ahora me estoy acordando, primera vez que fuimos a Ah, Brasil, cuando fuimos a Brasil con mi amiga, este primer ya. viaje que te conté, fue porque antes yo había ido a Buenos Aires a un encuentro de yoga. Ya. Era un encuentro de yoga y de artes marciales. Y en eso lo vi, la verdad, a un mulato, un brasilero que ganó la medalla en Kung Fu, hacía unas cosas preciosas. Y así se nos abrió, con mi amiga se nos abrió la idea de Mm. viajar a Brasil. Y después conocí un actor brasilero con el que tuve ahí como lo conocí una noche y quedé como muy encantada y de ahí, animándonos por eso, decidimos viajar a Brasil. Pero no, ¿Viste no como apenas ahí. decíamos como decíamos el otro día, que la rabia era movilizadora? El amor Sí, también es movilizador. sí, po, Mm. Los sí, dos, los dos extremos. sí. No, yo tengo hartas historias, bueno. A ver, cuenta, Tú sabes cuenta. que yo, sí, pues yo estoy casada con un inglés. Sí. Esa es como la historia. También tengo historias chiquititas, pero esa es la historia máxima, que tú no te la sabes tampoco. No, Eh, pero yo estaba viajando por América y mi idea era irme desde Sudamérica hasta Alaska, que se lo he dicho un montón de veces. Eh, y después, cuando yo estaba en Colombia, decidí viajar a Europa, pero no estaba en mi destino. Entonces, antes de irme a Colombia, yo estaba en Ecuador, en un hostel. Me quedé unos días en Quito. Y, y había un chico que estaba haciendo un voluntariado ahí en el hostal. Yo creo que nos cruzamos tres, cuatro palabras y nada más. Y nos dimos los teléfonos porque yo quería cruzar a Colombia y me daba mucho miedo el cruce a Colombia. Entonces yo le daba mi teléfono a cualquiera que me dijera que iba a cruzar esa frontera en cualquier momento, porque yo no quería cruzar sola. Finalmente la crucé sola igual. Pero entonces él tenía el teléfono y yo tenía el de él, pero habíamos cruzado dos palabras. Entonces tampoco nadie se sintió ofendido porque no se llamó nada. Y pasó como un mes y medio después de eso,
de vernos en Quito. Y yo estaba haciendo la fila en el Museo de Arte Contemporáneo de Medellín. Y veo a alguien como al frente mío. Y se da vuelta y dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, bien, ¿y tú? Nos abrazamos como con harto afecto, como, eso fue extraño, nos abrazamos como con harto cariño. Cariño súper infundado porque de verdad habíamos cruzado tres palabras. Entonces, me dice, "Oh, ¿quieres recorrer el museo conmigo? Ay, ya, pues, recorremos el museo. Recorrimos el museo, sacamos fotos de cosas, conversamos un montón, pasó como una hora. Y yo le digo a este gallo, ¿tú te acordáis de cómo me llamo yo? Y él me dice, no, la verdad es que no. ¿Y tú te acuerdas? Me pregunta él. Y digo, no, tampoco. Pero bueno, venís mucho gusto. Y como que ahí nos reconocimos y fue como, bueno, y como que lo hemos pasado tan bien hoy día. Sigamos como caminando durante el día. Y él me dice, pero yo me voy hoy día en la noche. O sea, yo llevo no sé cuántos meses viajando por Latinoamérica, pero yo me voy hoy día en la noche. Y le digo, bueno, yo tengo un tour. Yo iba a la calle 13, no sé, no es calle 13, la zona 13, no me acuerdo, de Medellín. Entonces tenía un tour con una amiga. Le digo, ¿queréis venir conmigo? Porque lo estábamos pasando tan rico. Habíamos tenido una conversación tan entretenida. Nos sentamos afuera del museo a mirar como un edificio, ¿cachai? Y como a contar historias de la gente que estaba en el edificio. Así, muy random. Eh, entonces él me dice, ya, no, no quiero ir, pero cenemos más tarde. Y yo me tengo que ir tipo 12 de la noche. Yo le digo, ya cenemos más tarde. Yo fui a este tour, yo, pucha, pero me debería haber quedado ahí con él, como que lo estaba pasando tan bien. Ya no importa, fui a este tour, después le llamo, volví, fuimos a cenar, a comer una tontera. Después nos fuimos a bailar, me acuerdo, así, todo muy improvisado. Nos fuimos a bailar y después como Cenicienta, ¿cachai? Y en el baile fue como, oh, qué rico, qué bueno. Eh, y como a las 12 Cenicienta me dice, ya me tengo que ir. Y yo, pucha, teníamos hosteles como súper cerca. Me dice, te voy a dejar, me va a dejar. Y nos dimos un besito, así como un besito loco. Y yo llevaba ya rato viajando, entonces me habían pasado estas cosas antes, como de conocer a alguien, conectar, tener una buena onda, y después que se quedaba ahí, pues, ¿cachai? Como que un par de días y tal. Y dije, bueno, pasó lo mismo, todo bien, el besito rico, ya. Y después pasó un tiempo y a mí me gusta mucho la música. Eso lo hemos hablado hartas veces. Me gusta mucho el Britpop. Como que me crié con eso y tengo revistas de Britpop de chica. Siempre he tenido como una conexión con Inglaterra muy fuerte. Pero de niña, así, no sé, revista El Sábado, ¿te acordáis? Que estaba Sí, no sé, me acuerdo, en el Mercurio, en la tercera, que era una revista de viajes. sí. Y tengo una revista guardada de ese tiempo, que debe ser del 97, ponte tú. Así, ¿por qué visitar Inglaterra? ¿Cachai? Muy extraño. Y siempre he tenido como esa conexión con la música, con la gente. Y mi banda favorita, que es Pulp, se iban a reunir después de muchos años y anunciaron esa reunión cuando yo estaba ya casi saliendo de Colombia. Y yo voy a cambiar todos mis planes y yo voy a ir a Inglaterra a ese concierto, porque quizás es el último concierto que van a ver. Con cero plata. O sea, la gente siempre me pregunta cómo viajáis tanto, de dónde sacáis plata, porque yo viajo como una rata. O sea, no te podéis creer dónde me he quedado. Dije, ya, no importa, voy a Inglaterra, me quedo está durmiendo con 20 horas, me da lo mismo, pero yo voy a ir a Inglaterra a ese concierto. Y ya, y me compré los tickets para el concierto, sin tener los tickets de avión, nada. O sea, me lo compré, o sea, me lo quería comprar, y en el camino de la compra me piden una dirección en Inglaterra. Digo, "Concha su madre". Eran las 4 de la mañana en Colombia, pero veo el reloj y era un día normal en Inglaterra, no sé, las 2 de la tarde. Y digo, ¿a quién conozco en Inglaterra? Conozco a este gallo, lo voy a llamar.
imagínate, no habíamos hablado nunca más. O sea, ni siquiera cruzamos palabras. Lo voy a llamar Patúa. Hola, sabes que tengo un problema. ¿Me puedes dar la dirección de tu casa? Porque quiero comprar unas entradas para ir a ver a Palpierman. Yo creo que, ¿qué le pasa a esta mina? Me dice, ya sí, dale, pero hagamos una videollamada mañana, como que conversemos un poco, si vaya a venir para acá, no sé, conversemos. Él vivía en Liverpool, yo iba al concierto en Londres. Digo, no, sí, bueno, tranqui, conversemos, como para hacerme la amable. Pero yo ya tenía la dirección, que era lo único que necesitaba de él. Eh, y llegó este día, que fue ya en julio, de hace 3 años, sí, creo que 3 años. Fui al concierto, me quedé en un hostal, pero es que te morí. Yo creo que otro día podemos hablar de eso. Me quedé en un hostal en Londres, que era de 20 personas. Las camas eran 4 camas, como camarotes, de ¿Ya? 4 personas. Y había, pero la gente más extraña que te puedes imaginar en tu vida. Un olor terrible. Y pagando, pucha, no sé, creo que eran 27.000 pesos chilenos, que serán como $30 por noche, imagínate. Y yo que venía de presupuestos de Latinoamérica también. Entonces, yo digo, ¿cuánto me sale el ticket en bus de Londres a Liverpool? Porque yo aproveché, me compré un ticket para otro concierto que iba a haber la otra semana de Blair. Y dije, ¿cuánto cuesta un ticket de Londres a Liverpool? Ya me sale $20. Y le digo a este gallo que me preste un sillón, pues. O sea, si fue tan amable dándome su dirección, podrá ser amable prestándome un sillón, ¿cachai? Yo ni me acordaba mucho de él. Decía, pero tenía como un buen feeling, como cuando uno dice, como esta persona tiene buen corazón. Eh, y ya fui al concierto extraordinario, todo lo que yo había esperado. Al otro día lo llamo a él, me dice que bueno, me tomo el bus para allá, le digo, dame tu dirección, de nuevo, no me he olvidado, dame tu dirección de nuevo, y yo llego a tu casa para no molestarte, pues, si no éramos nada. Y él me dice, no, no te preocupes, yo te voy a buscar a la estación. Y voy llegando en el bus, y el bus como que aparca en la parada, y él me estaba esperando abajo, y no andaba con ropa de viaje, como la gente suele andar como más Me hipienta, cuando yo relajaba. lo conocí tenía el pelo largo. Y yo lo veo y digo, como, está bien bueno. Dije, bueno, bien, como que caí bien, ¿cachai? Y él estaba ahí esperándome, súper amable, me bajé, me invitó a desayunar, me hizo un recorrido chiquitito por Liverpool. Yo ya conocía Liverpool, pero lo agradecí un montón y me hizo sentir muy en casa, muy acogida, que era una sensación que yo no sentía hace muchísimo rato, porque yo ya venía viajando como hace 1 año y medio sola y yo no se siente sola. O sea, empieza a pesar eso de no tener casa, no tener una raíz. Y yo iba por 2 días, me quedé una semana, nunca dormí en el sillón, de más decirlo, te reí. Eh, Después me fui a mi otro concierto, eh, y él me llama y me dice como, oye, ¿sabéis que esto que está pasando es muy lindo? Como, ¿por qué no lo exploramos un poco más? Eh, yo, pucha, ya, bueno, me puedo devolver otra semana para allá y vemos qué pasa, pues. Me devuelvo otra semana, me quedé otra semana más. eh, yo me empecé a asustar, francamente, con esta situación. Aparte que él es más chico que yo también, tiene hartos años menos que yo. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pseudo enamorándome de un gallo que vive en el otro extremo de Europa. A mí se me está acabando la plata, se me está acabando el viaje, él tiene su casa, su trabajo, su whatever. Y como, ¿qué estamos haciendo? Y en los textos era como, ¿qué estamos haciendo?
Entonces yo me arranqué a Irlanda como para despejarme un poco, pero no irme tan lejos por si había que explorar un poco más este sentimiento. Me dice, voy contigo a Irlanda. Se fue unos días para Irlanda. Después yo me fui a viajar a Irlanda del Norte y todo el rato yo pensaba que estoy haciendo, que estoy está ahí arrancando, me decía el otro, el angelito, el diablito, está ahí arrancando. Bueno, pero si quiero arrancar, si esto no está bien, pero es una confusión tremenda. Eh, y yo ya llevaba como 2 o 3 semanas viajando y él me llama y me dice, como en buen chileno, me dice, está ahí puro hueviando, como devuélvete, está ahí puro hueviando. Eh, y yo me devuelvo, estuve un par de semanas de nuevo ahí con él y yo le digo, como estamos juntos, ¿qué vamos a hacer? Como, ¿cuál es la idea? Yo ya tenía pasajes para irme a Europa del Este, a seguir viajando allá. Después me devolví a España y después me venía a Chile. O sea, yo eso ya lo tenía comprado. Entonces, él me dice, tú sigue tu viaje y yo una vez al mes voy a ir a verte a donde estés, porque no me sale tan caro, está bien. Entonces él viajó, nos fuimos a Grecia, ¿cacha? Como que tuvimos luna de miel. Nos fuimos a Albania y en ese viaje, de hecho, yo le escribo al booking al hotel donde nos habíamos quedado y le digo como estamos de luna de miel. Y nos pusieron una champaña y chocolatitos, fue fantástico. Eh, Después nos fuimos juntos a España, después yo me devolví a Inglaterra, como esta era como la pregunta final, y pasé unas semanas ahí en Inglaterra y fue como, ok, ahora está la decisión de qué vamos a hacer. Él me dice, me voy a ir a Chile contigo. Y yo así Ya. como, entre que sí quiero y entre que me da miedo, pues sí, es una decisión enorme. Eh, y te lo juro que hasta el día en que no llegó acá a Chile, hasta la hora en que no llegó acá a Chile, una parte de mí decía como, ojalá que esta personaje no se presente, porque es un cambio de vida muy radical, como una responsabilidad muy grande. Y otra parte era como, ya, qué rico, y veamos lo que pasa. ¿Y esto hace cuánto tiempo? Eso, ¿hace cuánto fue? Sí. Eso fue, bueno, ahora llevamos casados, ay, se me desconectó, Ah, ah, ahí ahí está. está. Llevamos casados ahora 2 años, vamos a cumplir en marzo. Ah, ya, poquito. Sí, pues, esa es la locura de amor más grande que pasó. Está bueno, po, está bueno experimentar esas Oye, cosas. mientras me contabas, también me recordé que en la escuela, ¿Eh? qué curioso, mira, hay una chica, a ver si no me confundo, hay una chica que es de Guatemala que se casó con un irlandés y está allá. ¿Ya? ¿Ya? Una mexicana que se casó con un suizo, está allá. ¿Ya? Una colombiana que se casó con un suizo y también está allá. Y ¿Y tú te hay preguntáis por como qué yo estoy acá? Y hay como dos chilenas que están en España también con españoles. Y bueno, y hay una pareja de chilenos que vivían acá, que estuvieron ¿Ya? 2 años viviendo aquí conmigo y que se fueron hace un par de meses recién, se fueron a Italia. Pero bueno, los otros son, digamos, latinas con europeos. Y me acordé que hay varias en la escuela y Es que sabéis claro, que pega muy bien. sí, y es muy curioso, es muy diferente que cuando tú estás con una pareja y tu familia, las familias están cerca, ¿no? Son idiosincrasias Mm, muy distintas. sí, Eh, Entonces, ¿cómo muchísimo. ustedes llevan 2 años viviendo acá y él ha ido a ver a su familia o No, está aquí? nada, Nada. nada. No, Mm, más por falta de plata que por ganas, la verdad. Decidimos venirnos para acá porque era una visa más fácil, ya. porque no me podía quedar allá, ni aunque nos casáramos. Y
y era una exploración, si la cuestión cuando él llegó acá tampoco se venía a casar conmigo. Él venía a ver si es que había algo que funcionara. Entonces él se vino por 3 meses. Y, y después ya era como extendimos otros 3 meses y después fue como, ya bueno, firmemos algo para que te puedan dar la residencia. Entonces, todo bien improvisado, la verdad. No, no, y así ha sido, o sea, ha sido todo como que se han ido dando las cosas y nosotros hemos dejado un poco que, bueno, la gente que cree en Dios, en el universo, en los astros que se alinean, hemos dejado un poco que eso vaya fluyendo de esa forma. Mm. Porque imagínate, si tú lo empiezas a pensar mucho, es una decisión totalmente racional. Eh, Más para él que para mí que estoy acá, pero es una cosa que si tú la piensas no lo haces, ¿no? Yo cuando fuimos a Brasil con esta amiga, mira, esto es la historia de ella, no mía. Mm, Yo también tengo otra historia, pero eh, estuvimos viajando 2 meses y cuando llegamos mm, a Fortaleza, que fue el último lugar muy, muy al norte de Brasil, muy cansadas ya, eh, una noche se me acerca un tipo muy, muy curioso de físico. Era parecido a Luca Prodan, el de Sumo, pero más guapo. Era, era de tez muy blanca, ojos azules, celestes, pelado, pero con una trencita blanca, mm, así, de pelo casi blanco, con unos bigotitos así blancos, vestido como el típico traje como de chinito, rarísimo. ¿Ya? pero clarito, y se acerca a mí y me dice, supe que andan unas chilenas por aquí, porque en Fortaleza en esa época, que era rarísimo, supe que andan unas Nadie. chilenas por aquí, me dice, y yo le digo, sí, yo soy una de ellas, y se ríe él, y me acuerdo que le veo como que tenía los colmillos muy grandes, era un personaje Bastante extraño. bastante extraño, guapo él, pero yo te contaba que con mi amiga hicimos muy buena dupla porque yo siempre fui una persona muy buena, con tendencia a decir, no, no nos metamos aquí, como siempre tirando para la luz. Y mi Mm, amiga tiraba más para la oscuridad. Entonces, ella me ayudaba a yo a ser un poquito más atrevida en ciertas cosas y yo la ayudaba a ponerse freno. mm, Y cuando conozco a este tipo, lo veo muy guapo, él se me acercó a mí y yo digo, no, este es para mi amiga. Y de ahí voy a buscar, le digo, caracola, caracola, caracola. Y se lo presenté. Bueno, la cosa es que nosotros pasó, se quedó toda la noche conversando con él y como a los 2 días nos volvimos y este personaje le estaba ahí, pero se iba al Amazonas, se iba en esa época, bueno, otro tema que quedamos de hablar, ¿no? De todo lo que son los experimentos con plantas y qué sé yo, que son mm. bien así como viajes espirituales, chamánicos. Yo no tenía idea de estas cosas. Él se iba donde los chamanes en el Amazonas, te estoy hablando en el año 93. Sí, Cuando era una experiencia real, digamos. claro. Entonces él le empezó a escribir cartas todas las Mm, semanas en su experiencia. Estoy aquí en la qué canoa, le decía, buena. estoy acá y le contaba su experiencia alucinógenas y me las leía, porque en esa época eran las cartas escritas a mano, Mm, entonces llegaban las cartas y ella me leía las cartas. Y así estuvieron como, no sé, un par de meses. Y en un momento él vuelve, resulta que era un personaje muy curioso porque era mitad argentino, mitad italiano, pero mm. vivía en Londres. Parece que era huérfano y había recibido una herencia, estudiaba Fantástico. religiones comparadas, algo así, y se compró una pequeña iglesia, como una iglesia, una catedral gótica, pero chiquitita, Mm, en Londres, en el medio de Londres. Y, y le escribe a mi amiga y le dice, ya estoy súper enamorado de ti por las puras cartas, así que te mando un pasaje, de ida y de vuelta, si tú ah, quieres, te di vuelta. de ida y de vuelta. Y le mandó el pasaje, po. Yo me acuerdo que ella conversó mucho con mi madre. Mi madre era Mm, bien recatada, entonces le decía, no, piénsalo, piénsalo. Y al final mi amiga se atrevió y se fue, po. Con sí, la hay que idea que iba atreverse. con el pasaje de vuelta, pero no, se quedó ahí.
De hecho, Ah, nunca más volvió. Se quedó a vivir allá, estuvo con él muchos años, después se separó y de ahí creo que emigró un ratito, se fue a Barcelona escapando del calor, mm, pero creo que sigue allá. La verdad es que no, de ella no sé hace mucho tiempo. Pero eso fue de un viaje que hicimos nosotros a Brasil, jovencita, ¿no? O sea, un viaje te puede cambiar la completamente vida, la vida. completamente la vida, sí. Sí. Es que yo creo que hay una, a ver, si lo ves desde un lado más espiritual, uno está en una apertura mucho mayor, estás más receptiva, estás más tranquila, entre comillas, estás como siendo más tú. Yo de repente, claro, digo como, no sé, mi marido se enamoró de una versión de mí que quizás no es la versión de mí que está ahora, que, que va a la oficina, que está estresada, que una vieja de mierda de repente. Se, Sí, pues. se enamoró de esa otra versión de mí, pero esa versión de mí es más auténtica también, porque, porque está, no sé, está como sin ninguna atadura, lo que hablábamos el otro día, sin tener que probarle nada a nadie, sin tu círculo cercano que te dice quién eres tú. Entonces, eso es muy bonito, eso es muy bonito, porque de repente cuando tú tienes relaciones en tu misma esfera, ya vienes con muchas etiquetas. Eh, y cuando tú conectas con otra persona de otra cultura, que no te conoce en tu círculo, que no sabe dónde estudiaste, qué colegio fuiste, quiénes son tus amigos, es una conexión un poco más real, más genuina, porque conecta con tu verdadero ser. Sí, pero también sucede, yo tengo experiencias de haber tenido algunos romances en los viajes y de Mm, que también uno conoce a esa versión libre de alguien. Me mm, acuerdo que conocí a un chico que era de Mérida y que lo conocí en otro lugar y él tenía una forma en el viaje, pero cuando me mm. llevó a su casa era otra persona. Ah, eso también Claro, pasa. cuando ella se encuentra con su hermana, con su padre en su Sí, casa, deja de ser este viajero libre y tú ves otra versión de sí. esa persona. Pues si uno no es la misma persona Mm. eh, con los padres, con la gente conocida, ¿no? ¿Eso no le pasó a tu marido, que te encontró distinta? No, no, no No. tanto. No nos ha pasado tanto. A mí sí me pasó, eh, también tuvo un romance medio así, como larguito, con un brasilero en Costa Rica, y viajamos por Costa Rica. Y él vivía en Portugal. Y ahí sí me pasó. Cuando yo llegué a su casa en Portugal, esta persona era totalmente distinta. Pero tremendamente distinto. O sea, cuando nos conocimos en Costa Rica era todo simpático, buena onda. Y llegué allá y fue como, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá con este ser humano que trabaja todo el día así en el computador? Y después cuando se desconectaba con una carepoto, sí, ese romance no prosperó tanto. Sí, porque Pero me ha pasado aparte que en los viajes hasta uno se viste distinto, po. distinto, po, sí, po. Sí, Sí, uno po. se ve distinto, tenía el pelo distinto. Me ha pasado para los dos lados. Esa fue como una experiencia más o menos, igual seguimos siendo amigos y todo, está todo bien, porque no se dio esta otra conexión más amorosa, pero no pasó nada malo, digamos. Nunca he tenido como una mala experiencia. Eh, sí, también he conocido a otras personas. Tuve un enganche bien fuerte con una española también. eh, que la adoro muchísimo. Y no, fuimos como las mismas personas. Eh, pero es muy rica la conexión, porque te abren un mundo que tú no verías de otra forma. Te llevan a pasear de otra forma. No sé, a mí me encanta ir a museos, entonces te comparten esas cositas más, que yo creo que es lo mismo que yo hago aquí cuando, no sé, cuando llegó Joshua, ponte tú, que yo le compartía, le llevaba a mis lugares favoritos. eh, te abría otro mundo, también dentro de las mismas ciudades que tú puedes conocer como turista. Y se crea un lazo muy bonito. Yo creo que es un lazo como bien
indisoluble. A mí eso me ha pasado como con la gente importante con la que he tenido relaciones que son de afuera, eh, que aunque ya no estemos juntos, como nunca hubo un quiebre feo, como de años, como que esa relación nunca se desgastó, el lazo sigue siendo muy lindo y muy, muy puro también. Entonces, como que eso continúa con mucho cariño. Bueno, y después uno tiene gente donde ir a verlo, tiene colchones donde caer en todas partes. Eso también es bueno. Sí. Ahora, encuentro, hay cosas muy, muy locas de las que uno con las que uno se encuentra. Yo tengo una amiga en particular, eh, no habla mucho español, así que está bien, lo voy a contar muy por encima, pero que se enamoró de un gallo de la selva de Colombia, un indígena, pero así indígena, casi con taparrabo indígena, ¿cachai? Y ella vuelve una vez al año a verlo, a su pueblo, y llega ahí, llega con su familia, y como que tienen esta relación medio a distancia durante todo el año. Ella trabaja muy bien en Europa, trabaja en Suecia, imagínate. Eh, entonces llega como Ricky Ricón, yo encuentro, con su saquito de monedas, que debe ser allá, imagínate, en la selva colombiana millonarísima. Llega a ver a su indígena solo. Y eso, pues también. Y también conozco a gente que se ha casado, gente, gente latina. Es que por eso te decía, como que el match entre latino o europeo parece que queda bien. La gente se lleva bien. Y conozco para todas partes. Conozco mujeres latinas con hombres europeos y mujeres europeas con hombres latinos. Y son relaciones que perduran en general, fíjate. Y me acordé Es también que rarísimo. habíamos comentado de las europeas que venían acá a América Latina a ¿Ah? tener romances con latinos. Sí, Sí, pues. sí, Y y a los como hacer, encuentran exquisitos, porque los gallos, es que por eso te digo, para los dos lados. Ellas los encuentran exquisitos porque ellos tienen una labia que nosotros sabemos que no es real, que son, sí, pero, pero para ellas sí es real, porque no lo han escuchado nunca. Entonces, todas las palabras bonitas son cosas que ellas no experimentan en su vida, normalmente, porque el europeo es más seco. Eh, y para el otro lado, yo creo que pasa lo opuesto. Bueno, no sé si es opuesto, pero los europeos son como, vamos a tomar té a las 5 de la tarde y el gallo llega a tomar té contigo a las 5 de la tarde. Como me voy a ir a vivir a Chile, voy a llegar al tanto de noviembre y el weón llega al tanto de noviembre a vivir a mm, Chile. Que es una cosa que nosotras experimentamos poco también, con sí, el hombre, como en el macho latinoamericano. Entonces queda bien para los dos lados. eh, mira. Sí, bueno, yo cuando me fui a vivir a México, yo me fui sin ¿Mm? ningún plan, po. Y como a los 3 meses conocí a una, bueno, esto no tiene nada que ver, pero no te conté lo del tipo que hacía chocolate. No. Este es un personaje, no tiene nada que ver con eso, pero es que a través de él finalmente conocí a quien fue mi pareja y con el que yo me quedé viviendo allá harto tiempo. Ya. Era un holandés. ¿Mm? Mira, qué divertido. Justo te conté lo de este chico que era raro físicamente. Bueno, este holandés era una versión parecida a este chico, pero era más feucho. Ya. Bien flaco, ojos también celestes, pero más exagerados, sí, como que se salían, ¿no? Tenía dreads blancos, blancos largos hasta la cintura, como rapado acá, ¿no? Y se vestía con una ropa típica guatemalteca muy chillona, de muchos colores. Y él Ya. andaba viajando por México, había aprendido a hacer chocolate desde la semilla de cacao. Ujú. Había aprendido con los viejos mayas a hacer Qué ese bonito. cacao. Y yo lo conocí en Chiapas
Entonces él buscaba, se hacía amistades, porque aparte que era muy pintoresco él, hablaba como 5 idiomas, hablaba español perfecto, francés perfecto, inglés perfecto, alemán, holandés, hablaba flamenco y otro más, otro idioma raro. Y entonces hacía amigo de la gente y él compraba. Y todo esto yo lo acompañé en este proceso. Compró un saco grande de cacao, la semilla de cacao. Entonces, primero venía la primera parte, que era la parte más tediosa. Entonces él ahí se hacía amigo de, estos son uno, como gente un poco más viejos, más rancios, que de esos que carretean toda la noche, porque había que agarrar en una sartén, poner las semillas de cacao y tostarlos. Mm, Luego eso se ponía en una mesa y tú tenías que pelar y separar la semilla de la cáscara, de todo un saco. sí, Eso po. era un proceso muy lento, entonces se conseguía y él tenía amigos de distintos tipos. Estos eran los más rancios, eran viejos que fumaban tabaco, fumaban marihuana también y tomaban chela. Entonces podían pasar toda la noche porque era muy largo proceso. Yo me acuerdo que una noche lo acompañé, era bien rancio el ambiente, pero todo esto de hacer esta cosa del cacao a mí me llamó la atención. Entonces Mm, estuvo toda la noche haciendo esto hasta que terminamos el saco de cacao pelado, tostado y pelado. De ahí al día siguiente nos fuimos a recorrer el pueblo para pasar por un molino. Había que moler el cacao, pero ahí los molinos muelen dos cosas, o muelen café o muelen sí, maíz para la tortilla. Y el cacao no querían, porque el cacao tú cuando lo mueles se pega. tira mucha grasa. Mm, Entonces decían, no, porque las máquinas hay que limpiarlas. Entonces lo acompañé a un molino, a otro molino, hasta que dimos con alguien que dijo, ok, dale, y cobra más. Y bueno, molemos esto, que era increíble, como me echaban la semilla y salía esta pasta brillante, mm, increíble. Bueno, la pasta la metíamos en una bolsa y de ahí se conseguía gente más linda. Ahí una alemana, le prestaba la cocina y era una cosa más entretenida. Entonces él compraba panela, que es como le llaman acá, la chancaca, que sí. es la cosa esta negra de azúcar, que no es el Mm, azúcar ya refinado, ¿no? Y compraba también almendras y qué sé yo, y también él tenía dos versiones del chocolate. Una era la versión sanita, donde le ponía mantequilla, se hacía toda una mezcla con la panela, y después le ponía almendras, le ponía nueces, y se las vendía a distintas tiendas. Él iba, y ya lo conocían, pero él iba y vendía, bueno, estos eran hechos como unos dulcecitos, súper bonitos. Y la otra versión era con marihuana, que era donde él sacaba más dinero, ¿no? Que era la, la, la mantequilla, la echaba a hervir con la marihuana, después la colaba, mm, y bueno, y hacía estos dos tipos distintos, también era a largo, toda la noche, se hacían estos como churritos así, los envolvía en papel mantequilla, y luego en papel de colores como un caramelito largo, ¿no? Y yo lo acompañé en todo este proceso, pues en el proceso del tostar, en el proceso de preparar los chocolates y en el proceso de ir a venderlos, que para mm, mí fue una tremenda lección. Como él con su encanto llegaba, porque era un personaje, ¿no? Con su encanto podía conseguirse a la gente que le ayudara, que le prestara la cocina, vender a las tiendas y después a los turistas, pues se ponía sí, un, po. un canastito aquí y andaba y decía, Space Chocolate, Space Chocolate, le decía, y con esos ojos era muy llamativo. Y vendía todo, en un día, 2 días tenía todo listo. Y de ahí, con ese dinero, se movía a otro pueblo, Mm, hacía otros amigos, compraba el cacao y así tenía que ser obviamente zonas de cacao. Fue una experiencia increíble. Y en eso estábamos, una de las noches que estábamos ahí haciendo los chocolates, en la casa de la alemana aparece un tipo mayor, vestido de negro, con un sombrero, qué sé yo, y que entra como muy avasallador hablando de cosas y qué sé yo. A mí me pareció como un personaje muy fuerte, con una personalidad muy... O sea, cuando él llegó, como que todo era en torno a lo que él estaba contando, era entretenido el mm, personaje. Y se veía que tenía algo con la alemana, pero la alemana como que no, pues se veía que no lo estaba pescando mucho.
Y otro día después lo vi 2 veces a ese personaje, vestido de negro, así, era un tipo llamativo también, ¿no? Y un día estábamos en la casa de la alemana y aparece él, pero vestido igual, pero vestido de blanco. ¿Ya? Y yo digo, Y ahí sí te gustó. es un día especial. No, no, es un día especial. Y ahí él venía a invitar, estaba de cumpleaños, estaba cumpliendo 49 años, y venía a invitar a la alemana a su casa. ¿Ya? Pero ahí yo me di cuenta que la alemana estaba como haciéndole el quite a él. Le Mm, caía muy bien, pero no quería, como que no quería una onda romántica con él. Entonces al final él se ve como obligado a invitar al grupo entero y nos invita a todos a su casa. Y dice, ya, los voy a pasar a buscar en la noche. Y nos viene a buscar en la noche y nos lleva en un taxi, pero nos saca de la ciudad. Y llegamos a un cerro en la mitad de la oscuridad, a una casa que era como las casas de Asterix y Obelix. Era una mm, casa con techo de paja. Tú entrabas y tenía una pirámide de paja, un techo de paja, que esos que se ven en Suiza o que son de sí. indígenas, ¿no? Y la casa increíble, preciosa, pero 100% totalmente mágica. Y con una biblioteca que a mí me encantó. Y ahí te flechaste Me fleché con un entre el libro blanco y también. la biblioteca. No, a veces no me caía muy bien, pero era encantador. La verdad es que toda su casa era Sí. increíble, como de mucho detalle, muchas flores, los floreros, todo, Mm. la mesa era como de anticuario, las sillas de anticuario, todo tenía muchas cosas como cuadros huicholes mezclados con un cuadro enorme de Jesús y como un baba hindú, una cosa, un templo, era maravilloso. Y la biblioteca me llamó la atención, tenía una chimenea también increíble. La biblioteca me llamó la atención y me encuentro con un libro en inglés que se llamaba, en español se llama Secretos Sexuales, que es Mm. un compilado de distintos tipos de libros de tantra sexual. Era un compilado de muchas cosas que me llamó la atención porque Mm. uno encuentra no sé, por el Kama Sutra, este Mm. otro, pero este era un compilado muy, muy grande. Y me pongo a verlo y digo, yo andaba en esa onda, entonces yo dije, oh, este libro lo quiero. Y ahí hablo con él, le digo, mira, yo sé que los libros a mí me gustan los libros, yo colecciono libros, y le dije, por favor, préstame este libro, dame 3 días, yo lo fotocopio y te lo vengo a dejar. Y ahí él le brillaron los ojitos, pues imagínate la chilenita Obvio, rubia con voy el libro pidiéndole tanto, el libro. el libro de todos. Y me dijo, sí, bueno, ok, te lo presto, y ahí yo me lo llevé. Igual también me pasó que cuando llegué a la casa, a su casa, me sentí algo muy familiar con la casa, Mm. algo muy, muy familiar. Como si fuera la versión de la casa que tendría mi madre si mi madre hubiera sido más bruja para sus cosas. Mm. Muy bonito. Y eso que la vi de noche nada más, po. Y de ahí nos encontramos como 3 días después para devolverle el libro. Él ya me tenía unos regalitos y ahí me invitó a Por su casa y supuesto. conocí la casa de día Ya te y habías leído el seguimos libro, ya estabas entrenado. y nunca más bajé. La siguiente vez fui a buscar mis maletas y me quedé 5 años ahí. Ah, Ahora, wow. él era 23 años mayor que yo. Él estaba cumpliendo 49 y yo tenía 26. Era jovencita. Sí, pues qué diferencia. Sí, uno se Sí, flecha con cosas. No sé, yo creo que uno anda más, lo que te decía, uno más abierto sí. a Y experimentar. Me una de acordé las cuando me cosas. dijiste entró, me Ah, acordé de otra historia. ya, Una rápido. vez que me fleché con un gringo, yo estaba en Ciudad de México, y, y había como una cocina que tenía como una ventanita así, una ventana como en el medio de la cocina, entonces tú mirabas hacia allá, que era el comedor. Y entra un gringo y yo lo veo entrar y digo, concha, te lo juro, así como de todo mi gusto. Es que él me mira así, como intensamente, pero si fue como en una película. Me mira así intensamente y viene caminando hacia la cocina. Y yo, es que te lo juro, era un nerviosismo tremendo. Me sudaban las manos. Viene caminando a la cocina y como que abre la boca y me habla, me dice, hola. Y yo digo, no, este bueno es que este gallo, como que se me metió esa idea en la cabeza porque lo encontré como muy, muy amaneradito. Y dije, ay, ya, qué bueno. Una parte de mí así como, "Ah, qué bueno, porque lo encontraba así guapísimo". Entonces dije, como, ya, qué bueno.
Y después me empieza a conversar, a hablar. Me dice, a mí me gustaría conocerte. Yo le digo, pero sí, podemos ser amigos. Dice, no, es que a mí me gustaría conocerte. Yo le digo, pero no eres gay. Dice, no, ¿de dónde sacaste eso? Me empieza a mostrar fotos de su exnovia. Yo, ya, chuta, ya te creo, pero, ¿cuáles son tus intenciones para conocerme? No sé, podemos salir mañana. Digo, no, yo voy a ir a las pirámides mañana, yo voy a ir a unas pirámides. Bueno, después de las pirámides nos podemos encontrar, podemos salir. eh, y yo fui, me acuerdo, después volví y fuimos, ¿cómo se llaman estos barquitos? Una ciudad que está cerca de Ciudad de México, donde hay unos barquitos muy pintorescos, que uno A va como a Xochicalco. navegar por un río. ¿Ah? Xochicalco. Puede ser, sí, puede Pero ser. está como dentro de la Ciudad de Sí, México. Sí, sí, pero como dentro, pero no como dentro de la ciudad misma, sino como, no sé, un sí. 15 o 40 minutos. Eh, Eso me invita para allá y era una cuestión, pero ridícula, es que era una película esto. Entonces llegamos allá, me acuerdo que nos encontramos con una familia que también era de norteamericanos, porque los barcos eran carísimos, arrendarlos. Nos hicimos amigos de esta familia, después decíamos que ellos eran nuestros papás, que andábamos juntos, arrendamos un barco, porque no te dejan arrendar si es que no eres familia real, juntas, para sacar más plata. Arrendamos este barco juntos. Estas personas tenían mucho dinero, entonces empezaron a comprar como tragos típicos, subieron unos mariachis al barco, imagínate, me Mm. empezaron a cantar los mariachis y este gallo como que me dedicaba a todas las rancheras, que cantaba los mariachis, pero era como, y yo me miraba de afuera y yo decía, ¿qué hago en este lugar con esta gente? Pero así era un romance, así, pero tremendo. Eh, y él me abrazaba y me decía, yo quiero presentarte a mis papás, yo mañana bueno, así una locura, yo mañana voy a hacer una videollamada y yo quiero presentarte a mis papás. Y yo así, ya, bueno, pero no entendiendo nada. La cosa es que estuvimos en Ciudad de México, después empezamos a viajar por México. Yo creo que debemos haber viajado unas 2 o 3 semanas juntos, pero fue un romance de locura, te lo juro, una intensidad tremenda. Y yo sentía, ahora me doy cuenta que no era real, pero yo sentía así como un agobio de amor. Me acuerdo que llamé una noche a mi mamá llorando y le digo, mamá, es que estoy demasiado enamorada y no lo conozco y nunca ya había sentido esto en mi vida. Mi mamá me decía, pero tranquila, hija, si ya se te va a pasar. Es como que, no sé, deben ser tus hormonas. Efectivamente eran mis hormonas. Eh, y este gallo bailaba increíble, entonces íbamos como a unos clubes de salsa a bailar, y como que todas las gallas enamoradas de él, pues después me di cuenta, claro, él era encantadorcísimo, pero yo creo que hacía esto como Como costumbre. consecutivamente. Claro. Él se enamoraba de alguien, se enamoraba intensamente una semana, y después se enamoraba de otro alguien intensamente y así era su vida, ¿cachai? Pero hoy lo pasamos tan bien. Fuimos a unas playas nudistas, me acuerdo. en- Ay, ¿dónde está cerca de las montañas? Bueno, me acuerdo. ¿Tú te acuerdas más En de México, México? Sí. en Unas Oaxaca. playas nudistas que tengo en Oaxaca. Sí, que hay en la costa de Oaxaca. Sí. Claro, y como la intensidad de todo eso también, como pasearte desnudo por la playa de la mano, ¿cachai? Una cosa, pero tremenda. Y ya después que pasaron estas 2 o 3 semanas de toda esta intensidad y locura, yo me di cuenta, pero es que no enganchábamos nada. No teníamos tema de conversación en lo absoluto. Esto había sido unos fuegos artificiales, un voladero de luces tremendo. Y, y yo tenía que irme a otra parte de México. Había una amiga esperándome. Y yo le digo, no, ya me voy. Me dice, pero quédate un día más de esto tan lindo que tenemos. Y yo, no, pues ya es que si no salgo de aquí hoy día, es que te juro que me voy a volver loca.
Agarré, agarré el bus y él me fue a dejar al bus y llorábamos y yo lloraba y lloraba en el bus, te lo juro, y escribía así, pero es que no puedo más, estoy tan enamorada. Después llegué a la otra punta porque el bus duraba como 48 horas, eran 2 días de bus. Ya cuando me bajé del bus ya me había curado, ya estaba bien, me había ido todo el enamoramiento. Pero fueron unas semanas tan ricas, tan intensas. Eh, Ese también como darse la oportunidad de vivir eso intensamente, aunque no sea real, digamos. Real entre comillas, porque mientras no te dañe, mientras no te pase nada malo, son unas experiencias que tú no vas a vivir nunca más. El viajar con alguien que apenas conoces, pero se vuelve como tu familia por un par de semanas y vivir todas esas intensidades del romance con fuegos artificiales. Exquisito, Qué exquisito. bonito. Sí, exquisito. Cariños al Bueno, gringo. sí, porque no le tengan miedo a enamorarse porque Sí. el viaje va con eso, pues, sí, el tener alguna experiencia, conocer también eh, otras idiosincrasias de una manera un poco más profunda. Sí. Hay gente que es encantadora, hay gente muy culta de otros países que, claro, que finalmente cuando uno vuelve a la vida cotidiana, tantos puntos en común no hay, Mm, que es sí, más po. difícil compatibilizar. Entonces, estos romances de viaje ayudan a que uno conozca, pues que uno conozca otras cosas, otra forma de amar, ¿no? Otra forma de Sí, después por quererse. último tenéis historias para tus Sí, nietos, qué sé yo. Eh, Tenía historias chistosas. Y uno se sí. ríe de sí mismo también, pues imagínate. O Y sea, llamándome a recomendaciones que enamorar. sean, claro, la recomendación es que sea eso, como ese tipo como enamoramiento, no lo mismo que yo también vi mucho, el lado B de esto, Mm, de las gringas norteamericanas que iban y se desataban y que no eran enamoramiento, sino que era locura de sexo, de una mm, noche que no tenían ni idea con quién estaban. Ese es el lado B de esto. El otro es esto de como asociar esta belleza del viaje con el amor, ¿no? mm. Con, con el romance. Sí, yo no, no Es sé, bonito. ponte tú de todos los como romances que he tenido en la ruta. Después yo veo las fotos y me da una risa porque es como si yo hubiera estado en 1000 lunas de miel con, Sí, pues. con un montón de gente. Y las veo y casi todas las fotos son así, pues son como cariñitos, porque está ahí como en una nube de felicidad increíble. Sí, es muy bonito, es muy Sí. bonito. Sí. Y si tienen noches de sexo locas, que también es válido, también me ha pasado, cuídense, eh, protéjanse, que saber dónde uno está, saber cómo devolverse a casa, decirle a alguien que uno está por ahí. Eso también pasa. ¿Ah? Yo no. Ah, qué No. bueno, Yo soy te lo absolutamente pacata y perdiste. enamorada. Para mí siempre ha sido todo asociado al amor. No, la cosa del sexo loco así de la noche. No, yo tenía unas locuras tremendas. No, ahí la Elfita, muy sanita, muy bonita. No, enamorada, sí, enamorada, puf, una exageración. Mm. Ahí estaba mi amiga era la loca, po. Mi Ya, yo amiga era tu hacía la amiga, otra. yo era tu amiga, pero ahora soy una señora casada. Bueno, pues, Ay, ya, hemos hablado mucho. no sé. Sí, bueno, hablamos. Bueno, Ya, querida, listo, un gusto sigues otra con vez. una luz preciosa ahí. Yo ya ¿Cierto? estoy en la penumbra. Ya se fue el solcito. Qué rico, qué rico, qué rico. Ya, Ya pues. disfruten su fin de semana, enamórense, que estamos en Eh, verano, Ay, sí, sí. Estamos en esa. ¿Ah? ábranse a conocer gente nueva, hablen El otros lenguajes. oxitocina. Eso. Ese es el tema que cuando hay amor de por medio, hay una hormona que poco se habla mucho de la endorfina, que la adrenalina, Mm, pero hay una hormona que tiene que ver con el amor, que es la oxitocina, y que es la hormona más fina, que es lo que nos hace sentir así como una conexión con todo, que la vida vale la pena.
Y eso sucede en en el enamoramiento, en todo lo que es la reproducción también mucho, cuando uno da teta, que el parto, pero cuando uno se enamora, aunque sea por una noche, pero uno siente ese amor, es la La conexión oxitocina, con el universo. es una conexión, claro, el enamoramiento genera, es una verdadera conexión mística, ¿no? Sí, muy Y si es bonito. en viaje, es más todavía, porque uno tiene la libertad, uno siente realmente que está como en las nubes, po, ¿no? Sí, Que no es lo mismo muy que en la propia bonito. casa. Sí, experimentenlo, salgan a pasear. Eso. Vivan su Ya, pues. vida. Ya, ya querida. Un Un abrazo abrazo. grande, que estés Chao, súper. chao. Chao. Igual.